¿Qué tal, mis hermanos? Espero y se encuentren bien con la gracia de Dios. Reciban un saludo de parte de su hermano en Cristo, Andrés Martínez, y pues hoy nos ha tocado compartir con ustedes un tema muy importante, esencial, que nos caracteriza como cristianos católicos. Y por lo tanto, no es un tema tampoco fácil de enseñar, de predicar y tampoco de entender. Y de hecho no se trata tanto de entender, sino más bien de creer. Porque recordemos que la Santa Eucaristía, que es el tema que vamos a tratar hoy, pues es un sacramento de fe, que hay que mirarlos también. Hay enseñanza, hay también estudios que se han hecho, pero es un sacramento de fe que nosotros tenemos que mirarlo con los ojos de la fe. Entonces yo a este tema le he puesto como título Presencia Real, porque vamos a ver algunos puntos importantes. No podemos tocar todos, pero algunos creo que nos van a ayudar para entender un poquito más esto de la presencia real de Jesucristo en la Santa Eucaristía. Entonces yo les pido que en este momento nos pongamos en oración y pidamos al Señor su gracia para que podamos escuchar, entender, reflexionar, pero sobre todo practicar su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, en este momento te pedimos la gracia del Espíritu Santo que venga hacia nosotros para que nos ayude a poder llevar a cabo tu misión y que pongamos en práctica tu palabra, Señor, esa palabra que es verdad y vida. Virgen María, pedimos tu intercesión para que nos ayudes a poder hacer la voluntad del Padre, a ser fieles discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Papito Dios, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces miramos que el tema de nosotros es la presencia real de Jesucristo en la Santa Eucaristía. Pero vamos a ver sobre todo textos del catecismo y, lógico, las Sagradas Escrituras que nos hablan precisamente de este punto tan importante para nosotros como católicos y que al mismo tiempo es controversia para nuestros hermanos protestantes. Pero vamos a ver lo que es la Eucaristía. Primero, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1324 nos dice que es la fuente y cumbre de la vida eclesial. Esto hay que entenderlo así literal. Es fuente, o sea, es donde emana todo lo que nosotros tenemos en la iglesia, en la Santa Liturgia. Pero también dice que es la cumbre, o sea, es el culmen de todo. Entonces, nosotros lo vemos aquí textualmente del catecismo que nos dice: la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Aquí nos lo dice en la Lumen Gentium, que es del Concilio Vaticano II, el numeral 11. Los demás sacramentos, como también los misterios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. ¿Qué nos quiere decir el catecismo con esto? Bueno, la primera parte ya miramos que es la fuente, es el manantial, pero también es el culmen. Y dice que todos los demás sacramentos, como también los ministerios, todo lo que nosotros realizamos, todas las obras del apostolado, todo lo que hacemos en la renovación carismática, en los diferentes movimientos, dice que están unidos a la Eucaristía y se ordenan a ella. O sea, el centro de nuestra Iglesia Católica, el centro de lo que Jesucristo ha querido siempre es la Santa Eucaristía, su cuerpo y su sangre. Entonces, toda la Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual. Todo lo encierra, todo lo envuelve, de ahí emana todo. Es el mismo Jesucristo y nosotros de alguna manera lo entendemos, aunque a veces no sepamos explicar, pero vamos a ir desarrollando algunas cositas que nos van a ayudar a dar una buena enseñanza y a dar respuesta de nuestra fe, como lo dice San Pedro. Entonces vamos a ver que esta Eucaristía o el significado de la Eucaristía es muy importante porque a veces desconocemos la palabra, pero en este tema vamos a desarrollar 3 puntos importantes. Primero, ¿cuál es el significado de la palabra Eucaristía? Segundo, ¿qué otros nombres tiene? Y tercero, simbólico o real.
Y vamos a ver lo que nos dice la Sagrada Escritura, así como también el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces comencemos con el primer punto, que es el significado de la Eucaristía. ¿Qué significa Eucaristía o por qué se le da ese nombre? Bueno, vemos que en el griego encontramos una palabra que es eucharistein, que es precisamente acción de gracias. Por eso es que la Iglesia desde sus comienzos le ha llamado Eucaristía a la santa celebración que tenemos nosotros. ¿Qué significa acción de gracias? ¿Y eso por qué? Porque cuando Jesucristo, ya lo vamos a ver más adelantito, celebró la última cena, una de las primeras cosas que hizo es dar gracias a Dios. Entonces, de ahí viene la palabra Eucaristía del griego. Ya sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces por eso acción de gracias es lo que nosotros damos a Dios en la Santa Misa. Ese es el primer punto. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia, lo que he estado yo diciendo sobre la Eucaristía, la acción de gracias. En Lucas 22, 19 se nos narra precisamente lo que estamos hablando. Dice así: después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Aquí es lo que vemos. Dice que tomó el pan y dio gracias. O sea, Eucaristía significa acción de gracias y es lo que nosotros hacemos cada vez que nos reunimos a celebrar la Santa Misa. Ese es el primer punto que nosotros debemos entender por qué se le llama Eucaristía. Ahora, cuando nosotros celebramos la Eucaristía, la Santa Misa, no estamos repitiendo el sacrificio. Sabemos que es el sacrificio de Cristo, pero lo que la Iglesia nos enseña es que nosotros estamos actualizando el único sacrificio de Jesús en la cruz, que es diferente a estar sacrificándolo cada vez, sino que es un actualizar ese sacrificio que se dio en la cruz. Por eso nosotros en cada misa, en cada celebración eucarística, actualizamos de nuevo ese sacrificio. Y vamos a ir explicando por qué es un actualizar, de dónde es que nosotros sacamos eso. Porque recuérdese que los hermanos protestantes dicen que si la Eucaristía es el sacrificio de Cristo, entonces quiere decir que lo estamos sacrificando en cada celebración, pero no es así. Es actualizar el único sacrificio que ya se dio. Ya se dio, no hay otro sacrificio más, pero sí hay una actualización. Vamos a ver de dónde sacamos esto. Mire, la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del 23 al 25, San Pablo nos narra este acontecimiento muy importante y lo vamos a leer textualmente aquí. Primero a los Corintios dice 11, 23 al 25. Escuche bien y si tiene su Biblia, sáquela porque vamos a leer lo que San Pablo nos narra aquí. Dice: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. ¿Qué quiere decir eso? Que San Pablo lo recibió de alguna manera, porque él no conoció a Jesús. Él no estuvo en la última cena, él no escuchó esas palabras, pero cuando San Pablo nos dice que ha recibido del Señor, es porque las personas que se lo transmitieron a él venían enviadas de parte de Jesús. O sea, es el mismo Jesús que está hablando a través de sus discípulos o a través de sus apóstoles en este caso, porque fueron los que estuvieron ahí escuchando estas palabras exactamente como las menciona San Pablo, y dice que a su vez él las transmite así como las recibió. Y dice: el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Miramos lo mismo que acabamos de leer en San Lucas. Y después de dar gracias, ahí está nuevamente dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. De igual manera, tomó la copa. Después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Ahí está San Pablo diciéndonos que ese sacrificio hay que estarlo actualizando. Y por eso dice, todas las veces que lo hagan.
O sea, ¿cuántas? Todas las veces, todas las celebraciones que tenemos, hay que hacerlo en memoria de Jesús. No es solamente un recordatorio, sino es una actualización de ese sacrificio. Por eso San Pablo está confirmando, está repitiendo las mismas palabras que él recibió de parte de los apóstoles. Entonces, estamos actualizando, mis hermanos, el sacrificio de Jesucristo, y ya nos dice San Pablo que hay que hacerlo todas las veces, porque el Señor lo ha mandado, lo ha ordenado, y es en memoria de Él. Ahora, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1104 nos dice que la liturgia cristiana no solo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes. El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite. Solo las celebraciones las que se repiten, o sea, son las celebraciones las que se repiten. En cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo, que actualiza el único misterio. Aquí el Catecismo nos está confirmando y nos está explicando precisamente eso, que lo que se actualiza es el sacrificio, lo que se repite son las celebraciones solamente, pero es a través del Espíritu Santo que se lleva a cabo este milagro, este acontecimiento tan importante de actualizar el sacrificio de Jesucristo. Por eso, en un principio yo les decía, mis hermanos, que esto es cuestión de fe. Si tú no lo ves con los ojos de la fe, va a ser complicado. Además, no va a haber una explicación que a ti te deje contento, conforme. Pero aquí lo está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica, que es una actualización, no es una repetición. Esto es muy importante. Ahora, ahí terminamos esta primera parte sobre la Eucaristía. En pocas palabras, con algunos textos bíblicos y del catecismo, pero también vamos a ver otros nombres, porque a veces quizás no nos conformamos con un solo nombre, necesitamos buscar un poquito más, algo más entendible para nosotros, y creo que esto nos ayuda. Porque a la Eucaristía también se le conoce con el banquete del Señor o la cena del Señor, fracción del pan, la Sagrada Comunión y la Santa Misa. Son algunos nombres que nosotros podemos encontrar en el Catecismo y también en la Biblia. Claro, vamos a ver citas bíblicas cómo nos habla de estos nombres que tiene la Sagrada Eucaristía. Primero, ahí mismo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 20, San Pablo nos dice algo sobre esa cena del Señor. Mire, vamos a leerlo. Dice: ustedes pues se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor. Ahí está nombrando precisamente la cena del Señor. Pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué quería decir San Pablo? Que había una celebración que se llamaba la Cena del Señor. Y por eso San Pablo les está haciendo este reproche. Dice, entonces ustedes ya no se reúnen a la Cena del Señor. Se reúnen más bien a hacer otras cosas, a compartir, a convivir. Por eso dice, cada uno empieza sin más a comer su propia comida mientras uno pasa hambre. O sea, otro se embriaga, como que ya no estaba perdiendo el valor. Estaba perdiendo lo que Jesucristo quería en esa cena sagrada. Por eso nosotros pues le llamamos también la cena del Señor. Y vamos a ver en el libro del Apocalipsis también que nos habla algo acerca sobre el banquete del Cordero. En Apocalipsis 19:9, miren lo que nos dice. Después el ángel me dijo, escribe, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí, mis hermanos, nosotros vemos cómo San Juan nos está hablando sobre el banquete del Cordero. Incluso son palabras textuales que nosotros utilizamos en la Santa Misa. Dichosos los invitados
a la cena del Señor o al banquete del Cordero en este caso, porque estamos celebrando las bodas del Cordero. Por eso aquí nosotros miramos que San Juan nos habla de ese banquete, de esa fiesta, de esa celebración. Por eso también le podemos llamar banquete del Cordero o la cena del Señor. Y vamos a ver el otro nombre, que es la fracción del pan. Creo que muchos de nosotros hemos leído algunas veces esta lectura que nos habla Hechos 2:42, cuando nos habla acerca precisamente de la fracción del pan. Dice así: eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Aquí nos está hablando Hechos de los Apóstoles sobre lo que hacían cuando se reunían como discípulos del Señor. Dice que primero recibían la enseñanza de los apóstoles, de allí iban aprendiendo todo lo que Jesús dejó. A la convivencia fraterna, ¿era importante la convivencia? Claro que sí, pero no es lo mismo la convivencia fraterna a la fracción del pan. Ya nos lo decía San Pablo en la carta a los Corintios, que ya no estaban celebrando la cena del Señor, sino era como la convivencia fraterna, que es buena, sí, pero la fracción del pan es otra cosa. La fracción del pan es el cuerpo y la sangre de Cristo, mis hermanos, y por eso nosotros le llamamos así, la fracción del pan y a las oraciones. Todo esto es lo que hacían los primeros discípulos cuando se reunían el domingo. Y ahorita vamos a ver también con respecto a esto. Tenemos Lucas 24:35 también, que es un acontecimiento muy importante, solamente para hacer referencia. Después de que Jesús resucita, dice que se le aparece a dos discípulos. Lucas 24:35. ¿Qué nos dice aquí? Miren, se recuerda usted de los discípulos de Maús, pero en la última parte dice: ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estamos ahí nosotros hablando de esa fracción del pan, ese partir el pan. Y esto es una enseñanza muy importante, porque los discípulos no reconocieron a Jesús hasta que parte el pan y se dan cuenta que es el mismo Jesús. Pero hay una enseñanza teológica muy interesante también sobre, aquí nos dice que Jesús desaparece. Y entonces la enseñanza teológica de la iglesia es que no precisamente que Jesús desapareció, sino que se transformó, se quedó en el pan, porque ahí es donde mora el Señor, porque ya no es pan, ya no es vino, es su cuerpo y su sangre. Por eso Jesús prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo lo iba a hacer? ¿O cómo lo está haciendo? Si no es a través de su cuerpo y de su sangre en la fracción del pan, en la Santa Eucaristía. Por eso nosotros le llamamos fracción del pan. Ahora, el otro nombre, comunión, sagrada comunión, es la común unión. Y vamos a ver ahí lo que nos sigue narrando San Pablo en la primera carta a los Corintios, pero ahora vamos a ver el capítulo 10, versículo 16. Dice: de todas maneras, si alguien, 10:16, poquito antes. Vamos a leer desde el 15. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. Ponga atención en esto. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. San Pablo les está como preguntando, pero al mismo tiempo afirmando algo. Por eso él les decía: miren, la copa que nosotros bendecimos, ¿cuál copa? El cáliz de esa celebración. Se hace una bendición primero. ¿No es acaso comunión? O sea, común, unión, no nos une, como diciendo, ¿acaso no nos une al cuerpo de Cristo?
o a la sangre de Cristo, Él está afirmando esto muy seriamente, hermano. Porque si no fuera el cuerpo y no fuera la sangre, pues no tendría sentido. Pero aquí lo está diciendo San Pablo. No es comunión con la sangre de Cristo, no es comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que estar firmes en esto, que ese pan, que ese vino, una vez que son bendecidos por el sacerdote, en este caso por Dios, por el Espíritu Santo, ya se transforman en el cuerpo. Por eso dice que es una comunión, se unen, se hacen uno. Esto es muy importante. Aquí San Pablo lo está diciendo muy claro, lo podemos entender. Entonces es comunión. Por eso nosotros le llamamos la Sagrada Comunión. Y el último que tenemos aquí, la Santa Misa. ¿Por qué Santa Misa? Bueno, porque en latín misa es missio, que quiere decir envío. O sea, la Santa Misa es como un envío, por eso nosotros vamos a dar gracias, por eso recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, y una vez que terminamos, nos envían al mundo. ¿Para qué? Para llevar a Jesucristo a otros, para evangelizar, porque esa es la misión que nosotros tenemos. Por eso es un envío. Misa significa envío en latín. Y mire lo que dice el Catecismo de la Iglesia, numeral 1332. Aquí lo confirma. Santa Misa, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación termina con el envío de los fieles, o sea, missio, a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. O sea que tenemos una responsabilidad, dice, que nos envía a fin de que cumplamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Todos los días, en la vida cotidiana, constantemente, ahí donde trabajas, en tu familia, con tus amigos, hay que cumplir la voluntad de Dios. Por eso salimos de la misa llenos del Espíritu Santo, llenos del Señor, para poder ir a realizar lo que el Señor nos ha enviado. Entonces, esos eran algunos títulos que tiene nombres que tiene la Sagrada Eucaristía. Puede ser algunos otros más, pero solamente tocamos algunos. Vamos a ver el tercer punto, que es simbólico o real. Lo vamos a poner como pregunta. ¿Será simbólico o será real? Y vamos a ver lo que nos dice también la Biblia y el Catecismo. Primero, sabemos que la Sagrada Eucaristía es el cuerpo de Cristo, o sea, es el pan de vida. Y cuando hablamos de pan, es el alimento, pero no solamente del cuerpo, sino de vida. Y no solamente de vida física, sino de vida eterna. Y vamos a ver lo que nos dice Juan en el capítulo 6, del 48 al 51. Mire lo que dice. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Estas son palabras de Jesucristo que nosotros quizá las podemos entender, pero hay otros hermanos que o no quieren entenderlas o las malinterpretan. Pero Él está diciendo claramente que Él es el pan vivo bajado del cielo. O sea, es el alimento. Y dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. Él está hablando de la eternidad. Él está hablando de la parte espiritual. Y por eso dice que sus antepasados comieron el maná y murieron. Pero aquel que coma de ese pan vivirá para siempre. Y hay algo importante aquí que dice, el pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Aquí está el problema. Cuando Él habla de que el pan es su carne. Entonces vamos a descubrir esa parte porque es muy importante. Pero aquí San Juan nos está diciendo muy claro que Él es el pan, Él es el alimento de vida eterna. Y por eso hay que comer, por eso hay que beber su sangre, para tener vida eterna. Pero hay algunas condiciones también, hermanos. Entonces no es solamente hacerlo porque sí,
sino hay que saber lo que estamos haciendo y lo que estamos recibiendo. Entonces aquí miramos pues que Él es el alimento, Él es el pan vivo. Hay que comer su carne, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahorita vamos a mirar esa parte. Primero, recuérdense que los sacramentos son de fe. La Sagrada Eucaristía hay que mirarla con ojos de fe, porque si no nos vamos a complicar la vida. Pero yo quiero proponer 3 niveles de fe y sacados de la Sagrada Escritura, y vamos a ver en qué nivel nos encontramos nosotros, porque podemos ser católicos, pero vamos a ver si estamos en alguno de estos niveles. Primero, los judíos, los discípulos y los apóstoles, 3 niveles de fe. Vamos a descubrir esto. Mire, primero vamos a ver a los judíos, y en ese mismo capítulo, recuérdese que el capítulo 6 de San Juan nos habla precisamente de la Eucaristía. Todo el capítulo empieza con la multiplicación de los panes, y luego Jesús les da una catequesis de lo que era el pan vivo bajado del cielo, y aquí nosotros lo descubrimos. Pero vamos a ver a los judíos, vamos a ver cómo se encontraban los judíos, cómo miraron o cómo escucharon estas palabras que San Juan les estaba diciendo y cómo las aceptaron. Capítulo 6 del 52 al 56. Miren, dice así: los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos a comer carne? ¿Se recuerda lo que Jesús dijo? El que no coma mi carne. Bueno, aquí dice, ¿y cómo nos puede dar a comer carne? Jesús le dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Mire cuántas veces los está repitiendo y repitiendo, es verdadero, es verdadera. Y por eso los judíos discutían entre sí, o sea, no estaban de acuerdo, no aceptaban de alguna manera esto. ¿Cómo puede darnos a comer carne, hermanos? Porque ahorita en la actualidad creo que sería abominable también comer carne humana, ¿no? Pero antes los judíos era algo peor. O sea, eso es como canibalismo, y ellos decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo nos lo vamos a comer? Porque hay una palabra en griego del original que más o menos se traduce en trogein, algo así se llama, y que significa morder, roer, masticar. O sea, no es solamente un símbolo, sino la palabra decía que había que masticar, que morder la carne de Jesús, y eso era algo que ellos no podían entender y decían, ¿cómo va a ser posible esto? Bueno, esa era la fe de los judíos, y para mí esa es una fe de incrédulos. Ya dijimos, no se trata de entender, sino de creer. Bueno, Señor, yo no entiendo lo que me está diciendo, pero te creo. ¿Por qué? Porque tú lo dices. ¿Qué nos dice en el versículo 55? Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, Él no está diciendo mentiras, no está diciendo en forma de simbolismo, sino es verdadero. Y si tú lo dices, Señor, entonces yo creo. No entiendo, pero creo. Pero aquí los judíos pues estaban con su incredulidad porque no creían en Jesús. Recuérdese que hay personas que creen en Jesús, pero no le creen. Y eso es diferente. O sea, yo puedo decir que creo en Jesús, pero ¿le crees? Y si le crees, entonces ¿por qué no haces lo que Él dice? El que no coma mi carne, el que no beba mi sangre, no tiene vida en mí. Entonces aquí pues vemos ese nivel de fe, de incredulidad. Se cree en Jesús, pero no se le cree a Jesús. Vamos a ver el otro nivel. Los discípulos también se encuentran pues en esta situación. Mire, Juan 6 del 60 al 66 dice:
Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu, que es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó: como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Aquí vemos que estos ya eran discípulos, mas sin embargo estaban criticando el discurso que Jesús les había dado y decían: este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Pero aquí hay unas palabras que Jesús les dice: el Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho, mire, nuevamente, las palabras que les he dicho son espíritu y vida. ¿Por qué no me creen lo que yo les estoy diciendo? No es un símbolo. Mire, Jesús, fíjese que Él no se retractó en lo que dijo, a pesar de que muchos, allí al final nos dice, empezaron a separarse, a dejar de seguirlo. Y Jesús no se retractó. Él siguió firme. Es que las palabras que les he dicho no las puedo cambiar. O sea, ¿de qué manera se los digo? Si así tiene que ser. Entonces, este nivel de fe, pues de alguna manera ayuda, pero está dentro de aquellos que protestan, aquellos que no le creen a Jesús y que protestan, que empiezan a criticar, empiezan a dudar, empiezan a alejarse. ¿Por qué? Porque la enseñanza es muy dura. Y por eso ponemos este nivel de fe como la de los protestantes. Sí creen en algunas cosas, pero en otras no. Y por eso se alejaron de la iglesia verdadera, de la iglesia de Jesucristo. Ese es uno de los puntos muy importantes, porque ellos no aceptan que hay que comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos no aceptan que la presencia real de Jesús está en la Santa Eucaristía. Ellos no lo ven así. Y Jesús lo está diciendo aquí claro. Por eso en la última cena les dice: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y vamos a ver más adelantito cómo estaba confirmando precisamente este mensaje, esta catequesis que Jesús le dio en el capítulo 6 de Juan. Lo confirma la última cena para que ellos creyeran, para que ellos supieran cómo es que se iba a dar eso de comer y de beber su cuerpo y su sangre. Vamos a ver el tercer nivel, los apóstoles. Mire lo que le sucede a los apóstoles. Capítulo 6 del 67 al 69. Dice: Jesús preguntó a los 12, ya no era a los discípulos, sino directamente a los 12 apóstoles: ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esa es la fe de los apóstoles. Y como Pedro siempre, que era el líder, que era el que salía al frente, el que daba la cara, pues habla por los demás. Y dice: tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iríamos, Señor? Pero mire que Jesús todavía firme, aunque había visto que algunos ya se habían alejado, todavía sigue firme en sus palabras y le dice: ¿ustedes también quieren marcharse? Porque para Jesús hubiera sido mejor, cambiar su discurso un poquito más, modulado para que no se sintieran mal, pero no, Él dijo: ¿ustedes quieren irse? Esto es así, yo les he dicho la verdad. Dice, las palabras que les he dicho son espíritu y verdad. ¿Quieren marcharse? Y Pedro, aunque no entendió ni gota, estoy seguro, pero él dijo: Señor, ¿a dónde iríamos si tú tienes palabras de vida eterna? A lo mejor no entendemos ahorita, pero te creemos. ¿Por qué dice, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios? Hermanos, cuando uno cree que Cristo ha venido de parte de Dios,
o mejor dicho, que Cristo es el mismo Dios, ¿cómo tú te vas a poner a dudar de Él? Simplemente creemos, aunque a veces no entendamos. Pero el Espíritu Santo que se nos ha dado, y vamos a ver ahorita, nos revela ciertas cosas que nos hace no solamente creer ya, sino entender un poquito. No todo, pero un poquito. Entonces, aquí vemos este nivel de fe de los apóstoles, es el nivel de fe que un verdadero católico tiene. Yo sé que podemos decir, no, pues eso no es posible, pero si nosotros entendemos que es ser un verdadero católico, este nivel de fe debería de ser de nosotros, de los apóstoles, de modo que podamos decir, ¿a quién iríamos si tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros te creemos. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer tu voluntad? Pues a través de tu santa iglesia, a través de los apóstoles que tú has dejado. Así como San Pablo recibió de parte del Señor a través de los apóstoles y lo siguió transmitiendo, así también nosotros. No entendemos mucho, pero te creemos a ti, Señor. Este es el nivel de los católicos, verdaderos católicos. Ahora la pregunta es, ¿en qué nivel estamos nosotros de fe? ¿Creemos verdaderamente o estamos todavía con incredulidades, con dudas, con críticas, o nos hemos alejado de la iglesia? Y si te alejas de la iglesia, hermano, te alejas de Jesucristo, porque Él mora ahí, Él es el centro. Recuérdense que su cuerpo y su sangre es el centro de la iglesia. Entonces, meditemos en esto y saquemos conclusiones de cómo está nuestra fe. Muy bien, presencia real, consecuencias reales. O sea que si fuera un símbolo, no habría consecuencias reales, hermano. Pero como la presencia de Cristo es real, por lo tanto, tiene consecuencias reales. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Bueno, vamos a ver un poquito también lo que nos dice San Pablo. Hay que examinarnos y reconocer el cuerpo de Cristo. Dos puntos importantes: examinarnos y reconocer. Porque si no, entonces vamos a ver lo que nos dice San Pablo, primera carta a los Corintios 11, 26, 29, nos sigue hablando sobre el cuerpo y la sangre y las consecuencias que tiene. Mire, aquí nos dice, fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que vuelva. Fíjese cómo presenta primero el pan y la copa o el cáliz. No lo está mencionando como cuerpo y sangre. Primero dice de este pan y de esta copa. Ahora dice, por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, está todavía mencionando el pan y la copa. Y dice, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Aquí está el significado. Por eso San Pablo habla primero de pan y de copa. Entonces dice, si tú lo haces indignamente, estás pecando contra el cuerpo y la sangre del Señor. Si fuera un símbolo, ¿por qué habríamos de pecar contra el cuerpo y la sangre si no es real? Pero aquí San Pablo está hablando claramente, si tú lo haces indignamente, estás pecando contra el cuerpo y la sangre de Cristo, porque lo que estás recibiendo no es pan, no es vino, es cuerpo y sangre de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que él dice? Cada uno pues examine su conciencia. Primera parte, para poder hacerlo dignamente, examinar la conciencia. Por eso la iglesia recomienda, si estás en pecado grave, en pecado mortal, debes examinarte y debes confesar tu pecado para que Dios te perdone. Entonces, dice, y luego podrá comer del pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Mire lo que está diciendo, aquel que lo hace indignamente se condena. Vuelvo nuevamente a repetir, si fuera un símbolo, ¿por qué se habría de condenar? Se condena porque es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y dice la última parte, la condenación es por no reconocer el cuerpo. Son dos cosas muy importantes. El examen de conciencia, yo tengo que examinarme, ¿estoy bien?
para poder comulgar. Y recuérdense que en la Santa Misa tenemos una oración al inicio, que es el yo confieso, donde se nos perdonan los pecados veniales. Pero si hay un pecado grave o mortal, hay que confesarse. No podemos ir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo si estamos mal, si lo vamos a recibir indignamente. Esa es la primera parte. La segunda es si no reconoces el cuerpo. Por eso, hermano católico, si tú no reconoces que ahí está el cuerpo de Cristo, y tristemente hay todavía católicos que dicen, vamos a comer el pan, o no sé, o la hostia. No, mi hermano, cuando ya ha sido consagrado el pan y el vino, es cuerpo y sangre. Voy a recibir el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, pero hay personas que no lo reconocen. Y dice San Pablo que la condenación es por no reconocer el cuerpo. Entonces, vemos la importancia de creer, vemos la importancia de tener fe, de afirmar, ahí está el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos dice San Pablo. Ahora, hay una pregunta que nos hemos hecho mucho. ¿En la mano o en la boca? ¿Dónde se recibe la Santa Eucaristía? San Francisco de Sales nos narra un cuentito muy interesante sobre esto. Mire, dice, cuando la abeja ha recogido el rocío del cielo y el néctar de las flores más dulces de la tierra, se apresura a su colmena. De la misma forma, el sacerdote, habiendo tomado del altar al Hijo de Dios, que es como el rocío del cielo y verdadero Hijo de María, flor de nuestra humanidad, te lo da como un manjar delicioso. Y esto quiere decir, hermano, que es solamente recomendación de muchos santos, como San Francisco de Sales, mi recomendación, recibirlo en la boca. Creo que es lo más adecuado, pero también tengamos en cuenta que la iglesia es sabia. Y si la iglesia permite que se dé en la mano, que sea con mucho respeto. Yo sé que ahorita en estos tiempos de pandemia, la iglesia propuso precisamente eso, aunque no se le puede evitar a alguien que quiera recibirlo en la boca. O sea, se lo pueden dar en la boca, pero por razones de higiene y de la contaminación y todo eso, por eso la iglesia pues ha exhortado que sea en la mano con mucho respeto. Pero muchos de los santos, muchas personas pues que han estudiado esto y que son fieles al Señor, prefieren recibirlo en la boca. Entonces, yo sé que hay controversia con esto, pero para mí lo mejor es recibirlo en la boca. No somos dignos, ni siquiera de recibir al Señor ni en la mano ni en la boca, pero sabemos nosotros lo que contiene eso. Nuestras manos, qué es lo que han tocado, qué hemos hecho con nuestras manos, no son dignas. Pero igual, la iglesia, ya les dije, no impide que lo reciban en la mano o en la boca, siempre y cuando, como dijo San Pablo, reconoces que es el cuerpo, y si reconoces, entonces hazlo con respeto, con veneración, con adoración, porque es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de la institución de la Santa Eucaristía, pues nosotros sabemos que fue en la última cena, y fue precisamente en el tiempo de Pascua que Cristo quiso escoger ese momento. Ahí en Lucas 22:7, pues nos encontramos con esta última cena. En el Catecismo de la Iglesia Católica, el 1339, solamente voy a mencionar un poquito, porque precisamente nos hace énfasis de este acontecimiento en Pascua. Y dice así: Jesús escogió el tiempo de la Pascua para realizar lo que había anunciado en Cafarnaún, dar a sus discípulos su cuerpo y su sangre. Y luego ahí en Lucas 22:7-20, que usted lo puede leer, ahí nos narra todo el momento de la última cena. Pero era algo importante, Jesús tenía que escoger ese tiempo maravilloso que era pues cuando mataban al cordero, cuando se celebraba ese momento del pueblo de Israel que había salido de Egipto, y Jesús es al mismo tiempo el cordero y el sacerdote que ofrece. Entonces ese momento fue tan especial, por eso no solamente instituye la Santa Eucaristía, sino que también instituye el sacerdocio, porque ahí Jesús les da la autoridad o les envía
a que ellos hagan eso en memoria de Él. O sea, el sacrificio de Jesucristo se iba a estar actualizando todos los días, constantemente, cada vez que lo hagan, dice San Pablo. Entonces ahí Jesús instituye el sacerdocio y la Santa Eucaristía. Vamos a ver lo que nos dice Santo Tomás de Aquino con respecto a esto. Mire, cuando dio un sermón sobre la fiesta del cuerpo de Cristo, el Corpus Christi, Jesús quiso que la inmensidad de este amor quedase grabada en lo más profundo del corazón de los creyentes. Por eso, en la última cena, después de celebrar la Pascua con sus discípulos y a punto de pasar de este mundo al Padre, instituyó este sacramento como memorial perpetuo, o sea, para siempre, de su pasión, como realización de las antiguas figuras, como el mayor milagro que había hecho y el mayor consuelo para aquellos que dejaría triste con su ausencia. Mire, el mayor milagro es la Santa Eucaristía y al mismo tiempo el mayor consuelo, porque sabemos que Cristo no se fue, Cristo se quedó con nosotros en la Santa Eucaristía. Y eso es algo importante, por eso Santo Tomás de Aquino lo dice, es un consuelo para todos los creyentes, es una bendición, pero nuevamente, ¿lo crees? Y pues ahí miramos que Jesús les dijo, hagan esto en memoria mía. San Pablo ahí en la carta a los Corintios, ya lo hemos leído, cada vez que coman de este pan, cada vez que beban de esta sangre, dice, están anunciando la muerte del Señor hasta que vuelva. O sea, hasta que regrese hay que hacerlo. Hagan esto en memoria mía. Hechos 27 también nos narra precisamente cuando se reunían los primeros discípulos el primer día de la semana, o sea, el domingo, a celebrar. ¿Por qué? Porque estaban haciendo memoria, estaban actualizando, porque el Señor así lo mandó. Y hasta ahorita la Iglesia Católica, más de 2000 años, seguimos actualizando, seguimos haciendo lo que Cristo mandó que se hiciera en memoria de Él. Vamos a ver, vamos a pasar un poquito hacia la transubstanciación, que es el momento de la transformación, el pan y el vino, al cuerpo y la sangre de Cristo. Pero hay una oración que la Iglesia utiliza y en el Catecismo numeral 1105 nos habla precisamente de esa oración epíclesis, que es cuando el sacerdote impone las manos sobre las especies y el Espíritu Santo desciende, como vemos ahí la imagen, y las transforma. Esto es algo bien esencial, es el milagro de milagros, hermano. Mire lo que dice, ya desde el Concilio de Trento en el año 1545, si alguno negare que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se convierte verdadera, real y substancialmente en el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por tanto, Cristo entero, sino que dijere que solo están en Él como signo o en figura, o por su eficacia, sea anatema. ¿Qué quiere decir eso? Pues aquí es un dogma en sí. En el Concilio de Trento nos está diciendo que aquel que niegue que Cristo está ahí sea anatema. Y sabemos que anatema significa sea maldito, sea desechado. ¿Por qué? Porque creemos y afirmamos por las mismas palabras de Jesucristo que ahí está el Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que orar mucho por nuestros hermanos protestantes que niegan, que dicen que es un signo, una figura. Por eso la Iglesia tuvo que reafirmar esto. Ahí está Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar, en su cuerpo, su sangre, alma y divinidad. Pero esta oración, la epíclesis, yo les recomiendo que pongan mucha atención. Después de que se canta el santo, pues comienza el sacerdote a hacer una oración y ahí entra la epíclesis. Usted vea cuando el sacerdote impone las manos sobre las especies y le pide al Espíritu Santo que venga a transformarla. Ese momento es sublime, hermano. No cierre los ojos.
levante su cabeza, su mirada, vea el milagro de milagros que está sucediendo porque es real. Después de ese momento ya no es pan, ya no es vino, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y hay una palabra que la iglesia utiliza como transubstanciación, que es precisamente la transformación de las especies que estamos o que el sacerdote está ofreciendo, ¿verdad? Para hacer el sacrificio de Cristo. Entonces, esta parte es muy importante. Creo que este es el centro de la liturgia, de la Sagrada Eucaristía. Por eso a mí me da mucha tristeza que en este momento la gente a veces aprovecha para ir al baño o para distraerse un poquito, porque piensan que es algo aburrido. Hermano, mire, este es el momento sagrado. Si usted no le puso atención a las otras partes de la misa, pues ni modo. Pero a este momento, póngale atención. Por eso usted va a escuchar que suenan las campanitas para que despierte el pueblo, alce la mirada y contemple el milagro de milagros, que es la transubstanciación. Pero nuevamente, tienes que verlo con los ojos de la fe. Y si tú lo ves con los ojos de la fe, creo que Dios un día podría permitirnos mirar, literalmente, mirar al Espíritu Santo descender sobre las especies y transformarlas. Porque ese es el milagro que sucede, hermanos. Entonces, con esto terminamos nuestro tema. Yo sé que hay muchas cosas que hablar, pero espero que pues aprendamos algo diferente para compartirlo. Vamos a terminar con las preguntas, 3 preguntas de tarea. Creo que podemos responderla fácilmente. La primera pregunta sería: ¿cuáles son otros nombres que se le da a la Santa Eucaristía? Ese sería uno. Número 2. ¿Cuál es el nombre de la oración que el sacerdote hace sobre las especies? ¿Cuál es esa oración? ¿Cómo se le llama a esa oración? Y número 3. El nombre que se le da a la transformación, al cambio del pan al cuerpo y del vino a la sangre. Esa palabra así como un poquito difícil, pero ¿cómo se le llama? Ese es el centro de nuestra iglesia. Recuérdese, otros nombres de la Eucaristía: nombre de la oración que el sacerdote hace por las especies y nombre de la transformación o del cambio que sucede ahí, del milagro de milagros, vamos a ponerle así, el nombre del milagro de milagros. Entonces, espero y que con la ayuda del Espíritu Santo, pues nosotros podamos seguir aprendiendo, conociendo y compartiendo nuestra fe con aquellos que no conocen al Señor. Hermanos, que Dios los bendiga a todos. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.